Hacía tiempo que no dormía bien, pero a las 2 de la mañana de aquella noche desperté con el corazón encogido, como si algo estuviera fuera de lugar. Toda la casa estaba a oscuras, demasiado silenciosa, y fue entonces cuando me di cuenta de la luz tenue que venía del salón. Mi marido no estaba en la cama. Me levanté despacio, con el cuerpo cansado de una vida entera de obligaciones, pensando que se había levantado a beber agua o a encender la televisión, como hacía a veces. Pero el sonido no era de la tele, era el tec-tec nervioso del teclado, insistente, demasiado vivo para aquella hora muerta de la madrugada. Caminé en silencio por el estrecho pasillo de la casa, sintiendo el suelo frío bajo los pies, y cuando me acerqué más, vi la pantalla del ordenador encendida, iluminándole el rostro de una manera que nunca había visto. En ese instante, un frío me subió desde los pies hasta la nuca. Bastó un segundo de mirar para entender que aquello no era trabajo, ni un pasatiempo inocente. Allí, ante aquella luz azulada que cortaba la oscuridad de la casa, supe, con una certeza dolorosa, que nada en mi vida volvería a ser igual después de aquella madrugada. Mi nombre es Dolores Ramírez, tengo 72 años y vivo hasta el día de hoy en un pequeño pueblo del interior del estado de Guanajuato, de esos donde el sol parece quemar más fuerte y las sombras se esconden más hondo. Es un lugar donde todo el mundo se conoce, donde la vida parece no cambiar nunca y cualquier novedad se convierte en comidilla de esquina, susurrada entre sorbos de café y el vaivén de las mecedoras de mimbre en los porches. Cuando digo que hoy duermo en paz, con el corazón tranquilo y la ventana abierta a la brisa nocturna, nadie imagina que esta paz fue comprada con el dolor más agudo que he sentido jamás. Nadie sospecha que todo comenzó la madrugada en que vi, sin querer, la pantalla del ordenador de mi marido encendida a las 2 de la mañana. Fue allí, en aquel brillo azulado y frío que cortaba la oscuridad del salón, donde mi vida se puso patas arriba. ¿Alguna vez has sentido que el suelo desaparece sin hacer ruido, sin un grito, sin escándalo? Solo un vacío súbito bajo tus pies, mientras el mundo a tu alrededor sigue siendo exactamente el mismo. Pasé más de 45 años casada con Mateo. Fui ama de casa, costurera en mis ratos libres, madre de 2 hijos, Isabel y Javier, que ya crecieron, echaron a volar y siguieron sus vidas lejos de aquí, en grandes ciudades que apenas conozco. Mi marido siempre fue visto como un pilar de la comunidad, un hombre serio, trabajador, de esos respetados por el vecindario, que saludan con un seco asentimiento de cabeza y hablan menos aún. Un hombre de rutinas inquebrantables. Pero, desde hacía unos 2 años, había adquirido una costumbre extraña, una grieta en su fachada de previsibilidad. Se despertaba todas las madrugadas, puntualmente. Decía que era insomnio, un mal de la edad, y se quedaba horas y horas en el ordenador que teníamos en el salón. Yo, desde mi cama, oía el tecleo constante, un sonido menudo e irritante como el de un insecto atrapado en un frasco de vidrio. Me lo tragaba en silencio. Las mujeres de mi generación aprendemos pronto que cuestionar al marido solo trae dolores de cabeza, que ciertas puertas es mejor no abrirlas. Aquella noche en particular, la sed me arrancó del sueño. El aire estaba seco, presagiando el calor del día siguiente. La casa estaba sumida en un silencio pesado, un silencio que parecía tener peso y forma, roto únicamente por aquel sonido seco y persistente del teclado. Me levanté despacio, mis rodillas crujiendo en protesta. Caminé descalza por el pasillo frío, la madera rechinando suavemente bajo mis pies. Cuando me acerqué a la puerta del salón, la entreabrí apenas una rendija, lo suficiente para espiar, y vi la pantalla. La luz azulada bañaba el rostro de Mateo, un rostro que conocía mejor que el mío, y lo transformaba en una máscara de concentración y secreto. No era trabajo, no eran noticias, eran ventanas de chat, fotos de rostros que nunca había visto. Mujeres jóvenes, con sonrisas abiertas y ojos brillantes, posando en lugares soleados. Eran palabras que él nunca, en más de 4 décadas, me había dicho a mí. Elogios a su belleza, promesas de encuentros, planes para futuros que no me incluían. Vi comprobantes de transferencias bancarias, cantidades modestas, pero constantes, enviadas como regalos. Vi risas escritas, intimidades expuestas, una vida entera viviéndose allí, en aquel rectángulo luminoso. Vi a un hombre que ya no reconocía. En ese instante, la sed desapareció. Me faltó el aire en los pulmones. Sentí una oleada de frío subir por la columna, seguida de un calor humillante que me quemó la cara. Era vergüenza, rabia y un dolor antiguo, profundo,
de quien se da cuenta de que ha sido dejada de lado aún estando dentro de casa. Era el dolor de ser invisible. Volví a la cama sin montar una escena, moviéndome como una autómata. Me acosté al lado del espacio vacío que él debería ocupar, y el silencio de la habitación pareció gritar. Pasé el resto de la noche con los ojos abiertos, mirando el techo, juntando las piezas del rompecabezas de mi propia vida, las pequeñas humillaciones diarias, el desprecio disfrazado de bromas, la forma en que me trataba como si fuera parte del mobiliario, útil, pero sin vida. Aquello no había empezado esa madrugada. Esa madrugada simplemente se volvió imposible de negar. El primer rayo de sol que entró por la rendija de la cortina me pareció una agresión. La noche en vela me había dejado los ojos ardiendo y un dolor de cabeza punzante en la nuca. Oí el sonido de la ducha. Mateo. Mantenía sus rutinas, incluso las de la madrugada. Mi primera reacción fue el instinto de décadas. Levantarme, ir a la cocina, preparar el café. Por un momento, mi cuerpo actuó en piloto automático. El cuerpo de una esposa que sirve desde hace 45 años. Pero mi mente estaba en otro lugar, reviviendo las imágenes de la pantalla del ordenador. Me levanté, me puse la bata y fui a la cocina. La casa parecía diferente. Los objetos eran los mismos de siempre. El mantel de ganchillo que hice hace 30 años, los botes de cerámica con las palabras arroz y frijol, el calendario de la farmacia pegado en la pared. Pero la luz que incidía sobre ellos parecía haber cambiado, revelando una capa de polvo y abandono que nunca había notado. Era como si estuviera viendo mi propia vida a través de un filtro gris. Puse el agua a hervir, el aroma del café molido llenando el aire. Era un aroma que siempre me había traído consuelo, la promesa de un nuevo día. Aquella mañana olía a mentira. Cada gesto era pesado, calculado. Me observaba desde fuera, una actriz desempeñando un papel familiar en una obra cuyo argumento había cambiado trágicamente sin que yo lo supiera. Mateo entró en la cocina, ya vestido para el trabajo. Era dueño de una pequeña ferretería en el centro del pueblo, un negocio heredado de su padre. A sus 74 años, todavía insistía en abrir la tienda todos los días. Era un hombre alto, aunque algo encorvado por la edad, de pelo blanco y espeso, y un rostro surcado por arrugas que, solía pensar yo, contaban la historia de una vida de trabajo duro. Ahora, me preguntaba qué otras historias escondían aquellas líneas. «Buenos días», dijo, con la voz grave y sin emoción, como siempre. Ni siquiera me miró. Se sentó a la mesa, abrió el periódico y esperó. «Buenos días», respondí, mi voz saliendo más débil de lo que pretendía. Le serví su café, negro, sin azúcar, exactamente como le gustaba. Me serví una taza para mí también, y me senté frente a él. El silencio se instaló entre nosotros, roto solo por el pasar de las páginas del periódico y el sonido de nuestros sorbos. Lo observé por encima del borde de mi taza. Vi sus manos, gruesas y callosas, sosteniendo el papel. Las mismas manos que un día sostuvieron las mías con ternura durante nuestro noviazgo. Las mismas manos que me ayudaron a cargar a nuestros hijos en brazos. ¿Cómo podían esas manos teclear palabras tan crueles y falsas en la quietud de la noche? «¿Dormiste bien?», pregunté, las palabras arañándome la garganta. Era una pregunta banal, una formalidad que repetíamos todas las mañanas, pero hoy estaba cargada de un peso insoportable. Él ni siquiera levantó los ojos del periódico. Lo de siempre. El insomnio no me suelta. La mentira, dicha con tanta naturalidad, fue como un puñetazo en el estómago. No tenía insomnio. Estaba despierto, vivo, inmerso en otra vida, mientras yo dormía a pocos metros de distancia. Sentí una náusea repentina. El café, antes mi consuelo matutino, ahora tenía el sabor amargo de la verdad que aún no tenía el valor de tragar. Necesitaba saber más. Necesitaba entender la dimensión de aquel abismo que se había abierto entre nosotros. La Dolores que se sentó a tomar café aquella mañana ya no era la misma que se había acostado la noche anterior. Algo dentro de mí, algo que ni siquiera sabía que existía, había comenzado a despertar, y era una mezcla aterradora y extrañamente liberadora de rabia y determinación. Los días que siguieron fueron los más largos y silenciosos de mi vida. Me convertí en una sombra dentro de mi propia casa, una detective aficionada investigando el crimen que se había cometido contra mi corazón. Mateo continuaba con sus rutinas, ajeno a la tormenta que se formaba dentro de mí, o quizás no tan ajeno. Quizás sentía el cambio en la atmósfera, el aire más denso, mi silencio más profundo, y simplemente elegía ignorarlo. Mi primer paso fue acercarme al enemigo.
El ordenador. Apenas sabía usarlo. Para mí, era una caja ruidosa que servía para que Mateo viera sus noticias y, ocasionalmente, para que yo hiciera una videollamada con mis hijos. Él siempre decía que yo era demasiado anticuada para estas modernidades, y yo, por comodidad o resignación, había aceptado la etiqueta. Ahora mi ignorancia era un muro. Una tarde, mientras él estaba en la tienda, me senté en la silla que usaba todas las madrugadas. El asiento aún parecía tener el calor de su cuerpo. Sentí un escalofrío. Encendí el aparato y esperé, con el corazón latiendo descompasado. La pantalla se iluminó, mostrando una foto nuestra, de unos 20 años atrás, en unas vacaciones en Acapulco. Éramos más jóvenes. Sonreíamos. La imagen era una burla. Con las manos temblorosas, moví el ratón. No sabía contraseñas, no sabía dónde buscar. Intenté hacer clic en todo, abrir carpetas, pero era un laberinto digital. Me sentí frustrada, impotente. Fue entonces cuando me acordé de Javier, mi hijo. Era ingeniero de software. Vivía inmerso en ese mundo. Lo llamé con una excusa cualquiera. Mi hijo, ¿cómo estás? Tu madre se está volviendo vieja y torpe. El otro día intenté ver unas recetas en internet y borré unas cosas del ordenador de tu padre sin querer. Se puso hecho una furia. ¿Puedes explicarme cómo veo las últimas cosas que se abrieron? Solo para saber qué hice mal. Javier, siempre paciente conmigo, se rió al otro lado de la línea. Tranquila, mamá. Es fácil. Solo tienes que mirar el historial del navegador. Hay un botoncito con 3 puntos en la esquina de la pantalla. Me guió, paso a paso, por teléfono. Y allí, con una simplicidad aterradora, la vida secreta de Mateo se desplegó ante mis ojos. Había decenas de sitios de citas, foros de conversación, perfiles en redes sociales que ni sabía que existían. Y el historial no mentía. Eran visitas diarias, nocturnas, páginas y más páginas. Hice clic en uno de los enlaces y me llevó a un perfil. La foto era de Mateo, pero una versión rejuvenecida, tomada unos 10 años antes, sonriendo de una manera que yo no veía desde hacía mucho tiempo. El nombre en el perfil no era Mateo Ramírez, era Matías, el solitario. Leí su biografía. Hombre maduro, económicamente estable, buscando un alma joven para compartir alegrías y reavivar la llama de la vida, atrapado en un matrimonio monótono y sin afecto. Cada palabra era una puñalada. Matrimonio monótono, sin afecto. Describía nuestra casa como una prisión cómoda, y a mí, indirectamente, como su carcelera. ¿Así era como me veía? Después de una vida entera de dedicación, de comidas calientes, ropa planchada y una casa en orden, continué mi excavación arqueológica. Encontré las conversaciones. Eran varias mujeres. Alejandra, de Veracruz; Sofía, de Guadalajara; Camila, de la Ciudad de México. Todas entre 30 y 40 años. Las conversaciones seguían un patrón. Empezaban con elogios, él presentándose como un viudo rico y solitario. Después, evolucionaban a promesas, planes de viajes, juramentos de amor. Y luego, venían las peticiones de ayuda, un alquiler atrasado, un problema de salud en la familia, la mensualidad de la universidad. Y allí estaban los comprobantes de las transferencias que ya había visto. No solo estaba traicionando mi corazón, estaba dilapidando el patrimonio que construimos juntos, los ahorros que deberían garantizarnos una vejez tranquila. Apagué el ordenador, sintiendo un sabor a cenizas en la boca. El dolor inicial se estaba transformando en algo más frío y duro, una rabia lúcida. No era solo un marido infiel, era un mentiroso, un actor. Había construido toda una narrativa en la que él era la víctima y yo, el problema. Y lo peor de todo era que, por un instante, una parte de mí casi le creyó. Me había convertido en esa mujer monótona. ¿Sería yo la culpable? La duda, venenosa, comenzó a instalarse. Con la verdad expuesta en la fría pantalla del ordenador, empecé a mirar hacia atrás, no con la nostalgia suave de la edad, sino con la precisión de un perito examinando la escena de un crimen. Y de repente, todo tenía sentido. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas y sin forma, ahora encajaban con una claridad dolorosa. Recordé unos 2 años atrás, cuando todo pareció empezar. Mateo, que nunca se preocupó por su apariencia, de repente compró lociones para después del afeitado más caras, camisas nuevas de colores que nunca usaría, e incluso un par de zapatos de cuero italiano que solo se ponía para ocasiones especiales que nunca ocurrían. En ese momento, me pareció extraño, pero no lo cuestioné. Pensé que tal vez era una crisis de la edad,
un intento de sentirse más joven. Ahora, veía que aquella ropa no era para mí, era para las fotos que se tomaba para sus perfiles, para la imagen de viudo rico que quería proyectar. Recordé su creciente irritabilidad conmigo. Cualquier cosa era motivo para una crítica. La sal en la comida, una camisa que no estaba planchada a la perfección, el ruido que hacía en la cocina mientras él veía la televisión. Me menospreciaba constantemente, con pequeñas pullas que, aisladas, parecían insignificantes, pero que, sumadas, formaban un muro de desprecio. Tú no entiendes nada de esto, Dolores. Deja que yo lo resuelva. Solo estorbas. ¿Por qué vas vestida así? Pareces una vieja. Y el dinero. Siempre controló las finanzas con mano de hierro. Yo recibía una cantidad semanal para los gastos de la casa, y nunca lo cuestioné. Confiaba en él. En los últimos meses, sin embargo, empezó a quejarse de que las cosas estaban apretadas, que la tienda ya no daba las ganancias de antes. Recortó mi dinero para la casa. Dijo que necesitábamos ahorrar. Y yo, tonta, le creí. Hice milagros para que la comida no faltara en la mesa. Remendé ropa vieja. Dejé de comprar las pequeñas cosas que me daban alegría, como un nuevo hilo de bordar o un plantón para mi jardín. Mientras yo contaba los centavos, él enviaba regalos a sus almas jóvenes. La ironía era cruel, casi cómica en su tragedia. También estuvo la distancia física. Mateo pasó a dormir en el borde de la cama, vuelto hacia el lado opuesto, creando un abismo de sábanas entre nosotros. Cualquier intento de acercamiento por mi parte era recibido con un gruñido o con él girándose bruscamente. El afecto, que ya era escaso, desapareció por completo. Me sentía como una extraña compartiendo habitación con un inquilino malhumorado. Lo más doloroso era recordar las excusas, los viajes repentinos para comprar material a ciudades lejanas, de los que volvía más cansado y más callado, las llamadas de negocios que iba a atender al patio, hablando en voz baja, la forma en que protegía su móvil, llevándoselo hasta el baño, y yo, cegada por la rutina y la confianza que construye la costumbre, nunca sospeché. O quizás, en el fondo, sospechaba, pero tenía demasiado miedo de confirmarlo. Es más fácil vivir con una duda incómoda que con una certeza devastadora. Cada recuerdo era un nuevo corte. No solo estaba descubriendo una traición reciente, estaba reevaluando décadas de matrimonio. Me estaba dando cuenta de que el hombre con quien compartí la vida, la cama y los hijos era, en gran parte, una invención de mi propia cabeza. El Mateo real era el que se escondía detrás de la pantalla del ordenador, el Matías, el solitario, un hombre cruel y egoísta que me usaba como coartada para su vida secreta. El dolor era inmenso, pero bajo él, la semilla de la indignación comenzaba a germinar. Él no iba a destruirme. Él no iba a reducirme a la carcelera monótona de su ficción. Cargando con el peso de mi descubrimiento, sentí una necesidad desesperada de compartir, de tener a alguien que me mirara y dijera: «No estás loca, esto es real». Mis primeros pensamientos se dirigieron a mis hijos, Isabel y Javier. Eran mi sangre, mi orgullo. Seguramente se pondrían de mi lado. Elegí un domingo por la tarde, una hora en que sabía que ambos estarían más tranquilos. Llamé primero a Isabel, mi hija mayor, que vivía en Querétaro. Era abogada, casada, con 2 hijos pequeños. Siempre fue la más pragmática, la más parecida al padre en la seriedad, pero con un corazón que yo sabía que era bueno. «Hola, mi hija. ¿Cómo están los niños?», empecé, tratando de sonar normal. «Hola, mamá. Estamos bien, corriendo como siempre. ¿Y usted? ¿Y papá?», respiré hondo. «Estoy bien, querida. Pero necesito hablar contigo sobre tu padre». Dudé, buscando las palabras correctas. «Las cosas no están bien por aquí». Empecé a contar, de forma vaga al principio, sobre el comportamiento extraño de Mateo, sobre las noches en el ordenador. La voz de Isabel al otro lado de la línea se fue poniendo tensa. «Mamá, papá siempre ha sido reservado, y con la edad, la gente se vuelve más maniática. El señor tiene insomnio, solo eso. ¿No estará exagerando un poco?». Aquellas palabras me golpearon como piedras. ¿Exagerando? Quería gritar. Quería soltar todos los detalles sórdidos que había descubierto, pero una parte de mí se contuvo. ¿Cómo podía manchar la imagen de su padre de esa manera? ¿Cómo podía sobrecargarla con mi dolor? «No, Isabel, es más que eso», insistí, con la voz quebrada. Él habla con otras mujeres, gasta dinero en ellas». Hubo un largo silencio al otro lado. Cuando Isabel habló, su voz era fría,
casi profesional. Mamá, ¿tiene pruebas de eso? ¿O son solo sospechas? Sabe, el estrés puede hacernos imaginar cosas. Tal vez debería buscar un médico, distraerse un poco. Colgué el teléfono sintiéndome más pequeña que nunca. No me creyó. Peor, sugirió que el problema era yo, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. La hija que crié, para quien yo era el centro del universo, ahora me veía como una viejecita senil e imaginativa. Con el corazón apesadumbrado, llamé a Javier, en la Ciudad de México. Él siempre fue más sensible, más apegado a mí. Quizás él lo entendería. Repetí la historia, esta vez con un poco más de detalle, impulsada por la frustración de la conversación anterior. La reacción de Javier fue diferente, pero igualmente desoladora. «Vaya, mamá, qué situación tan molesta», dijo, y pude sentir su incomodidad a través del teléfono. «Pero, ¿qué quiere que haga? Estoy a cientos de kilómetros de distancia. Ustedes son adultos, casados desde hace casi 50 años. Son problemas suyos. Estoy seguro de que si hablan, todo se resolverá. Papá la quiere. Solo debe estar pasando por una mala racha». «¿Mala racha?», repetí, incrédula. «Javier, está mintiendo, humillándome. Mamá, por favor, no dramaticemos. Tengo una reunión importante mañana. Estoy lleno de trabajo. Intente no pensar en eso. Las cosas se arreglarán». Estaba eludiendo el tema. Estaba tratando mi dolor como un inconveniente, un drama innecesario que perturbaba su ajetreada vida. No quería tomar partido. No quería involucrarse. Era más fácil creer que todo se arreglaría que enfrentar la realidad de que el padre que admiraba era un impostor. Colgué la segunda llamada y la soledad me engulló. Mis propios hijos, las dos personas en el mundo que pensé que me apoyarían incondicionalmente, me habían dado la espalda. Uno me llamó loca, el otro dramática. Estaban defendiendo a su padre, la estructura familiar, la imagen de un matrimonio sólido que querían preservar para sí mismos. En ese momento, entendí una verdad terrible. Estaba completamente sola. La batalla que tendría que librar, si decidía librarla, sería solo mía. Nadie vendría a rescatarme. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y aislamiento. La casa, que ya era silenciosa, se convirtió en un mausoleo. Me movía por las habitaciones como un fantasma, y el desprecio velado de Mateo parecía haberse intensificado, como si pudiera sentir mi debilidad tras el rechazo de nuestros hijos. Estaba en el fondo del pozo, y la oscuridad era total. Una tarde particularmente gris, en la que el cielo de Guanajuato parecía reflejar mi alma, oí golpes en la puerta. Era doña Elvira, mi vecina de al lado, una viuda de casi 80 años, con el pelo blanco recogido en un moño apretado y ojos pequeños y brillantes que parecían verlo todo. Era la personificación del radiopasillo de nuestra calle, siempre al tanto de todos los chismes. Generalmente la trataba con una cordialidad distante, por miedo a que mi vida se convirtiera en uno de sus temas. Pero ese día, al ver su rostro arrugado y preocupado, sentí una punzada de alivio. «Dolores, querida, hace días que no te veo en el jardín». «¿Está todo bien? Te traje un poco de pan dulce», dijo, extendiendo una fuente cubierta con un paño de cocina bordado. No pude responder. Las palabras simplemente no salían. Solo abrí la puerta, y para mi propia sorpresa, mis ojos se llenaron de lágrimas. Doña Elvira no pareció sorprendida. Simplemente entró, dejó la fuente sobre la mesa de la cocina y me abrazó. Fue un abrazo torpe, de huesos frágiles, pero era real. Fue el primer contacto humano y amable que recibía en semanas, y me derrumbé. Lloré por todo, por la traición, por la humillación, por el rechazo de mis hijos, por la soledad de un matrimonio de casi 50 años. Lloré como una niña perdida. Elvira no dijo nada, solo me guió hasta una silla y se quedó a mi lado, acariciándome la espalda, hasta que los sollozos disminuyeron. Entonces, se levantó, y con la familiaridad de quien conocía mi cocina tan bien como la suya, puso agua a hervir. «Voy a hacer un té de manzanilla para calmarte los nervios. Y me lo vas a contar todo». A veces, una carga compartida con una vecina chismosa se vuelve más ligera que un secreto guardado con la familia. Había un brillo de sabiduría en sus ojos. Mientras el aroma calmante de la manzanilla llenaba el aire, se lo conté. Por primera vez, lo saqué todo, sin filtros, sin miedo a ser juzgada. Hablé del ordenador, de las mujeres, del dinero, de las mentiras, de las conversaciones con Isabel y Javier. Doña Elvira escuchó en silencio, solo asintiendo de vez en cuando.
sus labios finos apretados en una línea de comprensión. Cuando terminé, sintiéndome exhausta, pero un poco más ligera, me entregó la taza de té caliente. «Ay, Dolores», suspiró. «Los hombres envejecen por fuera, pero por dentro. El ego es lo último que muere, y un ego herido es una bestia peligrosa». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial. «¿Crees que no sé cómo es? Mi difunto esposo, que en paz descanse, era un santo al lado de tu Mateo, pero hasta él tenía sus secretos. Todos los tienen. La diferencia es que el tuyo fue lo suficientemente descuidado como para que lo atraparan». Tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran ásperas, de una vida entera de trabajo, pero su tacto era reconfortante. «Escucha, mija, tus hijos no te entienden porque no quieren que su mundo perfecto se derrumbe. Es más fácil para ellos pensar que su madre se está volviendo senil que aceptar que su padre es un canalla. No los culpes, pero tampoco esperes nada de ellos ahora». Hizo una pausa, mirándome profundamente a los ojos. «La pregunta no es qué hizo Mateo. La pregunta es, ¿qué va a hacer Dolores ahora? ¿Vas a seguir viviendo como un fantasma en tu propia casa, sirviéndole café al hombre que te desprecia? ¿O vas a recordar que, antes de ser esposa y madre, eras Dolores, una mujer fuerte, que crió a 2 hijos, que cosía los mejores vestidos del pueblo y que tiene un jardín que es la envidia de cualquiera?» Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. No me ofreció lástima, me ofreció una elección. Me recordó una versión de mí misma que había olvidado hacía mucho tiempo. Por primera vez en meses, sentí una chispa. No era felicidad, ni siquiera esperanza. Era algo más primitivo y poderoso, la voluntad de luchar por mí misma. El té de manzanilla de doña Elvira no solo calmó mis nervios, empezó a despertar mi alma dormida. Inspirada por la conversación con doña Elvira, un cambio sutil comenzó a producirse dentro de mí. La tristeza seguía ahí, un dolor de fondo constante, pero ahora estaba mezclada con una nueva determinación. Si estaba sola en esta lucha, entonces necesitaba ser fuerte por mí misma. Y la fuerza, descubrí, comienza con pequeños actos de autoafirmación. Mi primera rebelión fue en el jardín. Mi pequeño patio siempre había sido mi refugio, un lugar donde podía ver la vida florecer bajo mis cuidados. En los últimos meses, sin embargo, lo había descuidado. Las malas hierbas crecían, y mis rosas, antes lozanas, estaban marchitas y tristes, un espejo de mi propio espíritu. A la mañana siguiente, en lugar de apresurarme a hacer el café de Mateo, salí al jardín. El sol de la mañana aún era suave, y el rocío brillaba en las hojas. Respiré hondo el aire fresco, y sentí la tierra húmeda bajo mis dedos. Empecé arrancando las malas hierbas, una por una, con una furia contenida. Cada planta invasora que arrancaba era un resentimiento, una mentira, una humillación. Estaba limpiando mi jardín, y metafóricamente, mi alma. Mateo salió al patio, de camino al garaje, y se detuvo, sorprendido de verme allí, de rodillas en la tierra, sucia de barro. «¿Qué estás haciendo? ¿El café no está listo?», preguntó, con la voz cargada de impaciencia. No lo miré. Continué mi trabajo, arrancando un matojo particularmente terco. «El café está en la cocina. Tienes 2 manos. Puedes servírtelo». El silencio que siguió fue denso. Podía sentir su mirada incrédula en mi espalda. Se quedó allí un momento, quizás esperando que me disculpara, o me levantara corriendo para servirle, como siempre hacía. No me moví. Finalmente, lo oí bufar y entrar en la casa. Minutos después, el sonido del motor del coche me dijo que se había ido. Una pequeña victoria. Una sonrisa brotó en mis labios por primera vez en mucho tiempo. Continué mi rebelión silenciosa. Ese mismo día, fui al centro del pueblo. En lugar de ir directamente al mercado, pasé por delante de una tienda de telas que siempre había admirado. En el escaparate, había una tela de algodón estampada con pequeñas flores amarillas, vibrantes y alegres. Mateo la odiaría. Siempre decía que los colores vivos no eran adecuados para una señora de mi edad. Entré y compré 2 metros de esa tela. En casa, desenterré mi vieja máquina de coser, cubierta de polvo en un rincón del lavadero. La limpié, la lubriqué y, con la habilidad que estaba dormida en mis dedos, empecé a cortar y coser. Hice un vestido sencillo, de mangas cortas y falda suelta, un vestido para mí, para complacerme a mí misma. El domingo siguiente, me puse mi nuevo vestido amarillo. Cuando bajé al salón, Mateo, que estaba leyendo el periódico, levantó la vista
y su boca se torció en una mueca de desaprobación. «¿Qué es eso? Pareces un canario. ¿A dónde vas con esa ropa ridícula?» Lo encaré, con la espalda recta. «Voy a misa, y después voy a tomar una nieve a la plaza. Sola». Se quedó sin palabras. Yo nunca iba a ningún sitio sin él. Nunca respondía a sus críticas. Simplemente tomé mi bolso, salí de casa y cerré la puerta de un portazo detrás de mí. Caminar por la calle con mi vestido amarillo fue liberador. Sentí el sol en mi piel, la mirada curiosa de los vecinos. Algunos sonrieron, otros cuchichearon. No me importó. En la plaza, me senté en un banco y tomé una nieve de limón, saboreando cada cucharada helada y acidita. Observé a los niños correr, a las parejas pasear. Estaba allí, una mujer de 72 años con un vestido amarillo, existiendo por cuenta propia, fuera de la sombra de Mateo. No era mucho. Un café no servido, un vestido de colores, una nieve solitaria. Pero para mí, era el comienzo de una revolución. Era la prueba de que la Dolores que él intentó borrar todavía estaba allí, viva, y por primera vez en mucho tiempo, lista para luchar. Mi recién descubierta valentía me impulsó a seguir investigando, pero esta vez no con el dolor de una víctima, sino con la frialdad de quien busca munición. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera tocar, algo que fuera innegable. El mundo digital era volátil. Él podía borrar el historial, eliminar los perfiles. Necesitaba algo más. Empecé a buscar por la casa, en los lugares que eran exclusivamente suyos, su mesita de noche, los cajones de su cómoda, el fondo de su armario. Me sentía una ladrona, violando su privacidad, pero cualquier sentimiento de culpa era rápidamente suplantado por el recuerdo de su perfil de viudo solitario. Él había violado nuestra vida entera. En el fondo de un cajón, debajo de pilas de calcetines viejos y pañuelos, encontré una pequeña libreta de tapa negra. Era una de esas libretas de contabilidad, con líneas y columnas. Mi corazón se aceleró. La abrí con manos temblorosas. No era un diario, era un registro meticuloso. La caligrafía de Mateo, precisa y angulosa, llenaba las páginas. En la primera columna había nombres: Alejandra, Sofía, Camila y otros que no reconocía. En la segunda columna, fechas. Y en la tercera, cantidades. Eran las transferencias de dinero. Todo estaba allí, anotado con la precisión de un contable. Cada regalo, cada ayuda. También había anotaciones junto a algunos nombres: cumpleaños, hija enferma, alquiler. Estaba gestionando a sus amantes como si fueran pequeños gastos de un negocio. Fui hojeando las páginas, y la magnitud de su generosidad con extrañas me mareó. Las cantidades, sumadas, eran aterradoramente altas. Eran los ahorros de nuestra vida. El dinero para la reparación del tejado que dijo que no podíamos permitirnos. El dinero del viaje para ver a nuestros nietos que dijo que era demasiado caro. El dinero que debía ser nuestra seguridad. Pero lo peor estaba por llegar. En las últimas páginas había una planificación. Títulos como Plan A, divorcio, y Plan B, viudez. Se me heló la sangre. En el Plan A detallaba cómo sería el reparto de bienes. Enumeraba la casa, la tienda, el coche, la cuenta de ahorros. Y al lado escribió cómo pretendía darme lo mínimo posible. Anotaciones como alegar incapacidad mental de Dolores, usar a los hijos como testigos de su desequilibrio, probar que ella no contribuyó al patrimonio. Estaba planeando destruirme legalmente, dejarme sin nada, pintarme como una loca para que nadie creyera mi versión de la historia. La conversación de Isabel sobre buscar un médico de repente adquirió un contexto siniestro. ¿Acaso ya estaba plantando esas semillas en la cabeza de nuestros hijos? El plan B era más corto y más aterrador. Consistía en solo una frase: esperar. Su salud es frágil. Con el seguro de vida, puedo empezar de nuevo con Alejandra en Veracruz. Tuve que sentarme en el borde de la cama. El aire no entraba en mis pulmones. No solo me estaba traicionando, estaba planeando activamente deshacerse de mí. Estaba esperando que me muriera para poder usar nuestro dinero y vivir su romance con una mujer 30 años más joven. Yo no era una esposa, una compañera, era un obstáculo, un problema con fecha de caducidad. El dolor que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era el dolor de la traición amorosa, era el horror de darme cuenta de que estaba compartiendo la casa con un monstruo calculador, un hombre que me veía como un objeto a desechar. La máscara de marido serio y respetable cayó por completo.
revelando un rostro de una crueldad inimaginable. Cerré la libreta. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba extrañamente clara. La duda, la tristeza, la vacilación, todo se disipó, reemplazado por una certeza gélida. Esto ya no se trataba de salvar un matrimonio, se trataba de salvarme a mí misma. Tomé mi móvil y fotografié cada página de esa libreta, con el cuidado de una experta forense. Aquello ya no era solo un diario de infidelidad, era mi póliza de seguro, era la prueba que me daría la libertad. La guerra había sido declarada, y ahora yo tenía mi arma más poderosa. Con las fotos de la libreta de Mateo a buen recaudo en mi móvil, sabía que debía intentar una vez más hablar con Isabel y Javier. Esta vez, sin embargo, mi enfoque sería diferente. No llamaría llorando, pidiendo ayuda o validación. Llamaría como una madre preocupada por su futuro, plantando una semilla de duda que, esperaba, germinaría en sus mentes pragmáticas. Llamé primero a Javier, el más emotivo, pero también el que más se preocupaba por cuestiones financieras. Mi hijo, disculpa que te moleste de nuevo. No quiero hablar de mis problemas con tu padre. Quiero hablar de algo que les concierne a ti y a tu hermana. El cambio en mi tono lo tomó por sorpresa. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Javier, sabes que tu padre siempre ha manejado todo nuestro dinero. La tienda, los ahorros. Yo nunca he tenido acceso a nada. Siempre confié en él, pero últimamente ha estado muy preocupado por el dinero, diciendo que las cosas están difíciles. Incluso mencionó la posibilidad de vender la casa. Eso era una pequeña mentira, pero una mentira necesaria. La mención de la venta de la casa, el hogar de su infancia, el principal patrimonio de la familia, era el detonante que necesitaba. ¿Vender la casa? ¿Pero por qué? ¿La tienda va mal? La preocupación en la voz de Javier era palpable. No lo sé, mi hijo. No me dice nada. Solo se encierra en su despacho con papeles y libretas, haciendo cuentas. Me preocupa la herencia de ustedes, el futuro. Solo quería que lo supieras. Quizás en tu próxima visita podrías hablar con él, contacto, sobre las finanzas. Preguntarle si necesita ayuda para organizar las cosas. Estaba apelando a su instinto de protección y a su lógica de ingeniero. No lo acusé, no mencioné a otras mujeres. Simplemente presenté un problema práctico, la posible mala gestión del patrimonio familiar. Claro, mamá, no se preocupe. Lo llamaré esta semana para sondear la situación. Es extraño que quiera vender la casa, dijo, ya habiendo mordido el anzuelo. Con Isabel, la abogada, la estrategia tenía que ser aún más sutil. Mi hija, necesito un consejo tuyo, como profesional. Una amiga mía, Elvira, está pasando por una situación delicada. Su marido falleció hace unos meses y descubrió que él había gastado gran parte de sus ahorros sin que ella lo supiera. Ahora, ella está en dificultades. ¿Existe alguna forma legal de que una esposa se proteja? ¿De tener acceso a las cuentas? ¿De saber qué está pasando con el dinero de la familia, aunque el marido sea el titular de todo? Isabel entró inmediatamente en modo abogada. Es una situación complicada, mamá. Depende del régimen matrimonial. Pero sí, hay maneras. Lo ideal es que todo sea transparente. ¿Por qué la pregunta? ¿Está preocupada por algo? No, claro que no, querida. Es solo que la historia de Elvira me hizo pensar. Nosotras, las mujeres de nuestra generación, nunca nos preocupamos por eso. Dejamos todo en manos de los maridos. Pero los tiempos cambian. Solo me gustaría entender mejor cómo funcionan las cosas, para mi propia tranquilidad. Entiendo, dijo Isabel pensativa. Mire, legalmente, en un matrimonio con bienes mancomunados, todo lo adquirido durante el matrimonio pertenece a los dos. Él no puede simplemente gastarlo todo sin su consentimiento. Si quiere, puedo investigar y enviarle un resumen de sus derechos, solo para que lo sepa. Te lo agradecería mucho, mi hija. Gracias por tu tiempo. Lo había conseguido. No los puse en contra de su padre. En cambio, hice que ellos mismos cuestionaran la situación. Javier ahora estaba preocupado por la estabilidad financiera de la familia y la posible pérdida de la casa. Isabel, por su parte, tenía la mosca detrás de la oreja, revisando los derechos legales de una esposa dentro del matrimonio. No les mostré las fotos de la libreta. Todavía no era el momento. Esa era mi carta en la manga, mi as final. Por ahora, bastaba con que la semilla de la duda hubiera sido plantada. Empezarían a observar a su padre con otros ojos, no como la figura paterna infalible, sino como un hombre cuyas acciones debían ser cuestionadas. El frente unido que Mateo creía tener con sus hijos estaba empezando a resquebrajarse, y yo estaba esperando pacientemente a que aparecieran las primeras fisuras.
Exactamente como había previsto, Javier no tardó en actuar. El fin de semana siguiente, llamó avisando que haría una visita sorpresa. Los echo de menos, mamá. Y necesito resolver unas cosas de un cliente por allí cerca, dijo. Yo sabía que la segunda parte era mentira. Venía a investigar. Su llegada cambió la dinámica de la casa. Mateo, tomado por sorpresa, intentó mantener su fachada de padre de familia serio y controlado, pero había una tensión en el aire. Parecía contrariado por la visita inesperada, como si la presencia de su hijo estorbara sus planes secretos. El sábado, durante la comida, Javier comenzó su sondeo, con el cuidado de quien desactiva una bomba. «Papá, ¿cómo van las cosas en la tienda? ¿Hay buen movimiento?» Mateo se encogió de hombros, masticando su comida lentamente. «Lo de siempre. Se va tirando. La crisis, ya sabes». «Entiendo», dijo Javier. El otro día, mamá comentó que estaba pensando en vender la casa. Me quedé preocupado. ¿La situación está tan apretada? Mateo me miró, fulminándome con los ojos. Yo seguí comiendo mi guiso, fingiendo total inocencia. «Tu madre y su imaginación fértil», gruñó él. «Nunca dije eso. Solo comentaba lo altos que son los costes de mantenimiento de una casa grande como esta». «Ah, bueno, me quedo más tranquilo», dijo Javier, pero vi en sus ojos que no se tragó la excusa. «Pero, de todas formas, papá, estaba pensando, ya tiene 74 años. ¿No cree que es hora de empezar a bajar el ritmo? Quizás dejar que le ayude con la organización de las finanzas. Puedo prepararle unas hojas de cálculo, optimizar las inversiones, asegurar que tengan una jubilación tranquila y que el patrimonio de la familia esté a salvo». El rostro de Mateo se endureció. El control sobre las finanzas era la base de su poder. La sugerencia de Javier era una amenaza directa a su autoridad y, principalmente, a su fondo secreto para amantes. «No necesito tu ayuda, Javier. Llevo más de 50 años sabiendo cuidar de mi dinero. Deberías preocuparte por tu vida en la gran ciudad y dejar que yo me ocupe de la mía». La brusquedad en su voz era inconfundible. La conversación murió ahí. La tensión en la mesa era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Javier se dio cuenta de que había tocado una fibra sensible. Por primera vez, estaba viendo un lado de su padre que no conocía, defensivo, hostil y controlador. La imagen del patriarca sabio e infalible estaba empezando a desmoronarse. Más tarde, mientras yo lavaba los platos y Mateo había salido a tomar el aire, Javier se me acercó en la cocina. «Mamá, papá está muy extraño. Nunca me había hablado así. ¿Qué está pasando de verdad?» Me sequé las manos en el delantal y miré a mi hijo. Era la hora. «Javier, ven conmigo». Lo llevé al salón y tomé mi móvil. Sin decir una palabra, le mostré las fotos que había tomado de la libreta de Mateo. Fue pasando las imágenes, una a una. Vi cómo su rostro cambiaba. La confusión dio paso a la incredulidad y luego a una rabia fría y silenciosa. Vio los nombres, las fechas, las cantidades, y entonces vio las páginas con el plan A y el plan B. Levantó los ojos del móvil, y lo que vi en ellos fue el dolor de la desilusión. ¿Esto es real? ¿No es una broma de mal gusto? Ojalá lo fuera, mi hijo. Lo encontré en su cajón. Javier se sentó pesadamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Plan de viudez. Esperar a que mueras. Incapacidad mental. Dios mío, mamá. ¿Quién es este hombre? Es tu padre, Javier. El hombre que descubrí que es. Nos quedamos en silencio durante un largo rato. El sonido del reloj en la pared parecía hacer eco del paso de un tiempo de inocencia que nunca volvería. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente, con la voz ronca. «No sé qué vamos a hacer nosotros», respondí, con una calma que me sorprendió. «Pero sé lo que voy a hacer yo. No voy a vivir más con él. No voy a ser la esposa monótona que él espera que enferme y muera. Me voy a ir de esta casa. Y voy a necesitar tu ayuda, no para luchar por mí, sino para ser un testigo de la verdad, si es necesario». Javier levantó la cabeza y me miró. Aquella ya no era la mirada de un hijo defendiendo a su padre. Era la mirada de un hombre viendo la fuerza de su madre por primera vez. «No va a dejarla sin nada. No va a llamarla loca. No lo permitiré», dijo, con la voz firme. «¿Qué necesita que haga?» La primera grieta en la fachada de Mateo se había convertido en una fisura insalvable. Ya no estaba sola. Con el apoyo de Javier, el siguiente paso era encontrar ayuda legal. Isabel, a pesar de ser abogada, estaba demasiado involucrada emocionalmente, y francamente,
No quería que tuviera que elegir entre su padre y su madre de una forma tan directa. Necesitaba a alguien imparcial, a alguien de fuera. Javier, con su mente práctica, investigó. Mamá, no podemos contratar a nadie del pueblo. Todo el mundo conoce a papá. Lo ven como un hombre importante. Necesitamos a alguien de fuera, que no tenga compromisos con nadie. Encontré una abogada en León, especializada en derecho de familia. Se llama Sofía Vargas. Las reseñas son excelentes. Dicen que es dura, pero justa. León estaba a poco más de 1 hora en coche. La idea de ir a una ciudad grande, sola, para encontrarme con una abogada, me asustaba. Pero el miedo a permanecer en aquella casa era mayor. Un martes, le inventé a Mateo que iba a un médico especialista en Irapuato, una ciudad en la dirección opuesta. Apenas me prestó atención, satisfecho de que estuviera cuidando de mi frágil salud. Javier me había enviado el dinero para la consulta y para el transporte. Me sentí como una espía en una misión secreta. El despacho de Sofía Vargas no era lo que esperaba. Estaba en un edificio moderno, de cristal y acero. El ambiente era luminoso, minimalista. Una joven sonriente me ofreció agua y me pidió que esperara. Me sentía fuera de lugar con mi vestido sencillo y mis zapatos gastados. Sofía Vargas entró en la sala y me tendió la mano. Era una mujer de unos 30 y pocos años, con un traje sastre impecablemente cortado, el pelo negro recogido en un moño elegante y una mirada penetrante e inteligente. No tenía nada de la formalidad fría que yo esperaba. Había una energía cálida en ella. Doña Dolores, por favor, siéntese. ¿En qué puedo ayudarla? Respiré hondo y empecé a contar mi historia. Esta vez no hubo lágrimas. Mi voz era firme, metódica. Conté sobre el matrimonio, el descubrimiento, la investigación, la libreta, la reacción de mis hijos. Al final, le mostré las fotos en mi móvil. Sofía escuchó todo con atención total, sin interrumpirme, solo tomando notas en un bloc. Examinó las fotos de la libreta con una concentración intensa. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, con los ojos fijos en los míos. «Doña Dolores», dijo finalmente, y su voz era una mezcla de compasión y acero. «En primer lugar, quiero que sepa que admiro inmensamente su valentía. Lo que ha hecho, investigar, reunir pruebas, requiere una fuerza que muchas mujeres, de todas las edades, no encuentran. Aquellas palabras fueron un bálsamo para mi alma. En segundo lugar», continuó, inclinándose hacia adelante, «lo que su marido está haciendo no es solo una traición moral. Es fraude, es abuso financiero y, dependiendo de la interpretación, la anotación sobre esperar su muerte podría considerarse una forma de amenaza velada. Lo que tenemos aquí», golpeó con el bolígrafo las fotos de la libreta, «es una bomba. Esto cambia completamente el juego». Me explicó mis derechos de forma clara y sencilla. Habló sobre el reparto de bienes, sobre cómo podríamos probar la disipación del patrimonio conyugal, lo que me daría derecho a una parte mayor en la división. Habló sobre la posibilidad de una orden de alejamiento, si me sentía amenazada. El plan A de él, de declararla mentalmente incapaz, no va a funcionar, dijo con una sonrisa de confianza. Usted está más lúcida que cualquiera de nosotros. Y su hijo, Javier, como testigo, es crucial. En cuanto a su hija abogada, la traeremos a nuestro lado en el momento adecuado. Por primera vez, vi un camino claro frente a mí. No era un camino fácil, pero era un camino. Había leyes para protegerme. Había personas dispuestas a luchar por mí. ¿Cuál es el primer paso?, pregunté, sintiendo una oleada de energía. El primer paso es que usted decida qué quiere. ¿Quiere el divorcio? ¿Quiere su parte justa de lo que construyó? ¿Quiere paz? Quiero todo eso, respondí sin dudar. Quiero mi vida de vuelta. Sofía sonrió. Perfecto. Entonces, nuestro primer paso será prepararnos para la guerra. Vamos a organizar toda la documentación, a rastrear esas transferencias bancarias, a construir un caso tan sólido que no tendrá otra opción que rendirse. Y usted, doña Dolores, no va a llorar más. A partir de hoy, usted va a luchar. Salí del despacho de Sofía Vargas sintiéndome 10 centímetros más alta. El cielo de León parecía más azul, el aire más ligero. Ya no era una víctima asustada, era una clienta, tenía una abogada, y estaba lista para la batalla. Siguiendo las instrucciones de Sofía, mi siguiente tarea era reunir todos los documentos que pudieran probar mi contribución a la vida del matrimonio. Era una tarea que me llevó al desván, un lugar polvoriento y lleno de fantasmas del pasado, donde guardábamos todo lo que era demasiado viejo para usar, pero demasiado importante para tirar.
Mientras rebuscaba en cajas viejas, encontré una caja de zapatos atada con un cordel. Dentro estaban mis recuerdos, la prueba de la vida que viví antes de convertirme solo en la esposa de Mateo. Encontré cuadernos antiguos, de cuando daba clases de costura a las muchachas del vecindario, en los primeros años de nuestro matrimonio. En cada página, anotaciones detalladas de los pagos que recibía, pequeñas cantidades que, en aquel entonces, ayudaban a complementar los ingresos de la casa. Siempre le entregaba todo el dinero a Mateo, que lo metía en los ahorros de la familia. Encontré recibos amarillentos de la venta de vestidos de novia y de fiesta que cosía por encargo. Yo era buena, tenía una clientela fiel. Recordé las noches en vela, inclinada sobre la máquina de coser, para que el negocio de Mateo pudiera tener un capital inicial mayor. Él siempre decía que mi trabajo era un hobby, un pasatiempo de mujer, pero allí, en aquellas hojas de papel frágiles, estaba la prueba de que mi hobby había ayudado a construir el imperio que él ahora se sentía con derecho a dilapidar. Encontré también fotos antiguas. Una de ellas me llamó la atención. Era yo, con unos 25 años, de pie junto a un pequeño telar que mi padre me había regalado. Sonreía a la cámara, con los ojos brillantes de orgullo, sosteniendo un tapiz que yo misma había tejido. Me encantaba tejer. Tenía un talento natural para combinar colores y formas, pero Mateo pensaba que era una pérdida de tiempo, que ensuciaba la casa. Poco a poco, para evitar peleas, dejé el telar de lado. Acabó siendo desmontado y guardado en el desván, donde estaba hasta hoy, olvidado como la mujer que un día soñó con ser artista. Sosteniendo aquellas fotos y recibos, sentí una oleada de melancolía. ¿Dónde estaba aquella joven llena de sueños y talentos? ¿Cómo permití que desapareciera, engullida por la rutina, por las expectativas, por las críticas constantes de un hombre que, en el fondo, quizás siempre se sintió intimidado por mi luz? Pero la melancolía fue rápidamente reemplazada por una nueva resolución. Aquella mujer no había muerto, solo estaba dormida, y era hora de despertarla. Bajé del desván con la caja de zapatos en los brazos. No contenía solo documentos para un proceso de divorcio. Contenía la prueba de mi identidad, de mi valor. Lo metí todo en un sobre grande para enviárselo a Sofía. Esa misma tarde, volví al desván. Encontré las piezas de mi viejo telar, cubiertas por una sábana polvorienta. Las cargué, una por una, hasta la pequeña terraza en la parte trasera de la casa, un espacio que usaba para secar la ropa. Pasé el resto del día limpiando, lijando y montando el telar. Mis músculos dolían, mis manos estaban sucias, pero mi corazón estaba ligero. Cuando Mateo llegó a casa, me encontró en la terraza, apretando el último tornillo del telar. Se detuvo, con la expresión de desprecio habitual en su rostro. ¿Qué es esa antigualla? ¿Vas a llenar la casa de trastos ahora? Me levanté, me limpié las manos en el delantal y lo miré. Es mi telar, voy a volver a tejer. Qué tontería, Dolores. Ya no tienes edad para eso. Al contrario, Mateo, respondí, y mi voz era tranquila, pero inquebrantable. Creo que finalmente he llegado a la edad adecuada para hacer lo que quiero. Sacudió la cabeza con desaprobación y entró en casa, refunfuñando, pero no me importó. Aquella noche, mientras él se encerraba en el salón con sus secretos digitales, yo me quedé en la terraza bajo la luz de la luna, pasando los dedos por la madera gastada de mi telar. No estaba solo reconstruyendo un objeto, me estaba reconstruyendo a mí misma, hilo por hilo. Las semanas siguientes fueron de una calma tensa. Me movía por la casa con un propósito renovado. Cuidaba mi jardín, pasaba horas en mi telar, organizaba los documentos para Sofía y hablaba regularmente con Javier, que se había convertido en mi cómplice y confidente. Mateo, por su parte, parecía notar el cambio en mí. Mi nueva independencia, mi falta de sumisión, lo dejaban irritado y confuso. Intentaba provocarme, hacer críticas, pero mis respuestas eran cortas y neutras. Ya no le daba el poder de afectarme. La atmósfera en casa era la de una guerra fría. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. Pero, siguiendo el consejo de Sofía, tenía que esperar el momento adecuado. Necesitábamos tener todas las pruebas en la mano antes de mostrar nuestro juego. El momento llegó un jueves por la noche. Javier me llamó. Su voz era urgente. «Mamá, Isabel va para allá. Llamó a papá hoy para hablar de unos asuntos legales, solo para ponerse al día, y él fue extremadamente grosero con ella. Le dijo que no se metiera donde no la llaman. Se quedó sorprendida y desconfiada.
Dijo que viene para entender qué está pasando. Llega mañana. Era la hora. Con Isabel en camino, la familia estaría reunida. Sería el momento perfecto para exponer la verdad a todos, de una vez por todas. Aquella noche no pude dormir. La ansiedad era un nudo en mi estómago. Repasaba el plan en mi cabeza. Sofía me había orientado. Sin gritos, sin acusaciones histéricas, solo hechos, presentados con calma y dignidad. La verdad era mi arma más poderosa, y no necesitaba adornos. A la mañana siguiente, preparé un desayuno abundante, como si fuera un día normal. Mateo se sentó a la mesa, de mal humor como siempre. Yo me senté frente a él. Mateo, empecé, con la voz firme. Isabel viene a visitarnos hoy. Levantó la vista del periódico. Lo sé, y ya me imagino que fuiste tú quien le llenó la cabeza de tonterías. No, Isabel viene porque es nuestra hija y está preocupada. Y creo que, cuando llegue, nosotros tres, y Javier por teléfono, necesitamos tener una conversación muy seria. No tengo nada de qué hablar, dijo, cortante. Fue entonces cuando hice mi jugada. Tomé mi móvil, abrí la galería de fotos y lo puse sobre la mesa, de cara a él. La primera foto era la de su perfil. Matías, el solitario. Miró la pantalla, y vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de conmoción y pánico. Intentó coger el móvil, pero yo fui más rápida. No lo toques, dije, con la voz baja, pero cargada de una autoridad que nunca me había oído. Pasé a la siguiente foto, una de las conversaciones con Alejandra. Después, un comprobante de transferencia. Y luego, la página de la libreta con los nombres y las cantidades. Se quedó paralizado, con la boca entreabierta. El hombre arrogante y controlador había desaparecido, reemplazado por un viejo asustado, atrapado en su propia trampa. ¿Cómo? Balbuceó. Lo sé todo, Mateo. Desde hace meses. Sé de los sitios web, de las mujeres, del dinero. Sé de tu libreta. Y sé de tus planes. Pasé a la última foto, la del plan A y plan B, y la dejé sobre la mesa. Miró la imagen de su propia caligrafía planeando mi ruina y mi muerte, y un sonido extraño salió de su garganta, una mezcla de ahogo y sollozo. Se recostó en la silla, pareciendo de repente frágil y derrotado. El silencio en la cocina era absoluto. No grité, no lloré, no lo insulté. Simplemente dejé que la verdad, en su forma más cruda e innegable, hiciera su trabajo. Aquel fue nuestro enfrentamiento. No una explosión de rabia, sino una implosión silenciosa de su vida de mentiras. Y mientras lo observaba desmoronarse, no sentí pena, ni odio. Sentí solo el alivio frío y límpido del fin. La Guerra Fría había terminado. La rendición era inminente. Isabel llegó al final de la tarde. Encontró una escena surrealista. Yo estaba sentada en el salón, tejiendo tranquilamente en mi telar. Mateo estaba en su despacho, con la puerta cerrada, de donde no había salido desde nuestra conversación por la mañana. La casa estaba sumida en un silencio pesado, el tipo de silencio que precede a una tormenta o sucede a una tragedia. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está papá?» «No contesta el móvil», dijo ella, con la preocupación estampada en su rostro. «Hola, mi hija. Tu padre está en el despacho. No se encuentra muy bien», respondí, sin detener mi trabajo. «¿No se encuentra bien? ¿Qué tiene?» Llamé a Javier, y me dijo que viniera inmediatamente, pero no quiso explicarme nada. Estoy empezando a asustarme. Dejé el telar a un lado y la invité a sentarse. Javier hizo bien. Es hora de que lo sepas todo, y es mejor que lo oigas de mí. Le pedí que se sentara y, con la misma calma que tuve con Mateo, empecé a contar la historia desde el principio. La madrugada, el ordenador, la investigación, la libreta. Con cada palabra, veía cómo la expresión de Isabel cambiaba. La preocupación dio paso a la confusión, luego a la incredulidad y, finalmente, al horror. Cuando mencioné el plan A, sobre cómo Mateo pretendía usarla como testigo de mi incapacidad mental, vi una chispa de rabia en sus ojos. La abogada dentro de ella, la defensora de la justicia, estaba despertando. Él no haría eso, susurró, pero su voz vacilaba. Era más una súplica que una afirmación. ¿Quieres pruebas, Isabel? Lo entiendo. Eres una mujer de hechos. Tomé mi móvil y le mostré las mismas fotos que le había enseñado a Mateo y a Javier. Miró las imágenes durante un largo rato, con el rostro pálido. Cuando llegó a la página con los planes, soltó el móvil sobre la mesa como si quemara. Dios mío, fue todo lo que pudo decir. En ese momento, la puerta del despacho se abrió.
Mateo salió. Parecía haber envejecido 10 años en un día. Tenía los hombros encorvados, los ojos rojos e hinchados. Miró a Isabel, luego a mí, y la vergüenza era visible en cada línea de su rostro. «Papá», dijo Isabel, con la voz temblorosa, «¿es esto verdad? Dime que mamá está mintiendo, que esto es una pesadilla». Mateo abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Simplemente bajó la cabeza, incapaz de mirar a su hija a la cara, y su silencio fue la más rotunda de las confesiones. Isabel se levantó. No lloró. Su rostro se transformó en una máscara de fría determinación. La hija dio paso a la abogada. «Mamá, sube y haz una maleta. No vas a pasar ni una noche más en esta casa. Vienes conmigo a Querétaro hoy mismo». Luego se volvió hacia Mateo, y su voz era cortante como el cristal. «Y tú, no vayas a ninguna parte. Voy a llamar a mi hermano. Tendremos una conversación familiar, y después hablarás con mi abogada, porque a partir de este momento ya no soy tu hija. Soy la abogada de mi madre». La alianza estaba sellada. El frente de batalla estaba claro. Mateo estaba acorralado, no por una esposa histérica, sino por sus 2 hijos, armados con la verdad y, en el caso de Isabel, con el poder de la ley. Había subestimado a la mujer con la que vivió durante 45 años, y ahora estaba a punto de pagar el precio. Subí las escaleras hacia la habitación que compartí con Mateo durante más de 4 décadas. El aire parecía pesado, cargado de recuerdos que ahora estaban manchados. Abrí el armario. A un lado, su ropa, ordenada y sin vida. Al otro, la mía, ropa de una señora, en tonos neutros y cortes modestos. Excepto por mi vestido amarillo, que parecía un rayo de sol en medio de la oscuridad. Tomé una maleta pequeña del fondo del armario. ¿Qué debía llevar? Estaba dejando atrás una vida entera. Cada objeto en esa habitación contaba una historia. La colcha de retales que hice cuando nació Isabel. El portarretratos con la foto de nuestra boda, donde parecíamos tan jóvenes y llenos de esperanza. La mecedora donde amamanté a mis hijos. Por un momento, el dolor de la pérdida me golpeó con fuerza. No la pérdida de Mateo, el hombre que resultó ser, sino la pérdida del sueño. La pérdida de la familia que creía haber construido. La pérdida de la historia que me contaba a mí misma. Las lágrimas llegaron, silenciosas y cálidas. Me senté en el borde de la cama y me permití llorar, no de tristeza, sino de luto. Luto por una vida que ya no existía. Entonces, la voz de Isabel llegó desde el piso de abajo, firme y clara, hablando con Javier por teléfono. Su fuerza me alcanzó, sacándome del abismo de la autocompasión. Ya no era la guardiana de un museo de recuerdos fallidos. Era una superviviente, en camino hacia un nuevo comienzo. Me sequé las lágrimas. Abrí los cajones y comencé a hacer la maleta con un nuevo criterio. No cogí la ropa que le gustaba a Mateo. Cogí la que me gustaba a mí. El vestido amarillo. Un chal de lana de colores que yo misma había tejido. Mis libros favoritos. La caja con mis hilos de coser y agujas de tejer. Cogí la foto de mis hijos cuando eran niños. Y, por impulso, tomé un pequeño esqueje de violeta que estaba en la ventana, una de mis plantas favoritas. Cuando la maleta estuvo lista, miré alrededor de la habitación una última vez. Ya no sentí tristeza. Sentí un sereno desapego. Ese lugar ya no era mi hogar. Era solo un conjunto de paredes y muebles que había sido testigo del fin de una era. Bajé las escaleras. Isabel estaba en el salón, de brazos cruzados, esperándome. Mateo seguía en el mismo lugar, sentado en su sillón, una estatua de la derrota. No levantó la cabeza cuando pasé a su lado. En la puerta, dudé. Me di la vuelta y lo miré. «Adiós, Mateo», dije. Mi voz no contenía rabia, ni rencor, solo una tranquila finalidad. Finalmente levantó los ojos, y en ellos vi un atisbo de desesperación, el pánico de un hombre que se da cuenta de que lo ha perdido todo, no por un gran desastre, sino por sus propias y mezquinas elecciones. «Dolores, espera», empezó, pero no esperé. Me di la vuelta y salí, cerrando la puerta detrás de mí. El sonido del clic de la cerradura fue el sonido más liberador que he oído jamás. Fuera, el aire de la noche era fresco. Isabel tomó mi maleta y la metió en el maletero de su coche. Entré en el asiento del copiloto y miré por la ventanilla hacia la casa iluminada. Era la casa donde había sido joven, donde me convertí en madre y abuela, donde envejecí, y ahora era solo un lugar que estaba dejando atrás. Cuando el coche de Isabel se alejó, no miré hacia atrás. Mis ojos estaban fijos en la carretera, en la oscuridad que se extendía ante nosotros.
Por primera vez, no sabía a dónde iba, y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asustaba. Era el comienzo de lo desconocido. Era el comienzo de mi libertad. El viaje a Querétaro fue silencioso. Isabel conducía con una concentración feroz, con las manos firmes en el volante. Yo miraba las luces de la carretera pasar, cada una llevándome más lejos de mi vida anterior. El cansancio emocional me golpeó como una ola, y acabé durmiéndome, con la cabeza apoyada en la ventanilla. Desperté cuando el coche se detuvo. Estábamos frente a un moderno edificio de apartamentos, en un barrio tranquilo y arbolado. La casa de Isabel, su marido, Ricardo, y mis 2 nietos, Mateo, una desafortunada coincidencia de nombre, y Luna, de 8 y 6 años, nos esperaban en la puerta. Ricardo me abrazó con un cariño que me sorprendió. «Bienvenida, doña Dolores. Esta es su casa». Los niños corrieron a abrazarme. «Abuela, viniste a visitarnos». Su inocencia era un bálsamo. En aquel abrazo apretado, sentí el primer calor de un puerto seguro. Isabel me llevó a una habitación de invitados. Era pequeña, pero acogedora, con una cama cómoda y una ventana que daba a un pequeño jardín. «Quédese el tiempo que necesite, mamá. Descanse». Los primeros días fueron extraños. Me despertaba y, por un instante, no sabía dónde estaba. El silencio de la mañana era diferente. No era el silencio tenso de mi casa, sino un silencio pacífico, roto solo por el sonido lejano del tráfico y el canto de los pájaros. No tenía obligaciones. Nadie esperaba que hiciera el café o arreglara la casa. Pasé mucho tiempo en silencio, sentada en el balcón del apartamento, observando la vida de la ciudad. Estaba en un limbo, entre el pasado que había dejado y un futuro que no podía imaginar. Isabel y Ricardo me dieron espacio, tratándome con una mezcla de respeto y cuidado protector. Mis nietos, por otro lado, no me dieron tregua. Me arrastraban a jugar, me pedían que les leyera cuentos, me enseñaban sus dibujos. Su energía vibrante me obligó a salir de mi caparazón de melancolía. Javier llamaba todos los días. Él e Isabel estaban coordinando los siguientes pasos. Habían contratado oficialmente a Sofía Vargas. Ella ya se había puesto en contacto con un abogado que representaría a Mateo. Las cosas se movían en el mundo exterior, en el mundo de los adultos y los problemas, pero allí, en el apartamento de Isabel, yo estaba protegida en una burbuja. Una tarde, mientras ayudaba a Luna a regar las plantas del balcón, me preguntó: «Abuela, ¿por qué estás triste?». La miré, con sus grandes ojos curiosos. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años la complejidad de un matrimonio roto? A veces, mi amor, las personas crecen en direcciones diferentes, como las ramas de un árbol, y llega un momento en que están tan lejos que ya no pueden tocarse, y eso es un poco triste. Pero también significa que cada rama puede crecer libremente hacia el sol. Luna pareció pensar un momento. «¿Entonces tú eres una rama que ahora va a crecer más cerca del sol?», preguntó. La simplicidad de su sabiduría me emocionó. «Sí, mi amor, es exactamente eso. Poco a poco, empecé a sentirme más fuerte. Empecé a ayudar a Isabel en la cocina, enseñándole a hacer las recetas de la familia. Empecé a coser ropita para las muñecas de Luna y a arreglar los juguetes de Mateo. Empecé a encontrar pequeños propósitos en mi día a día, pero sabía que aquel era un refugio temporal. No podía vivir para siempre en casa de mi hija. Necesitaba mi propio espacio, mi propia rama creciendo hacia el sol. No sabía cómo, ni cuándo, pero la idea de tener mi propio hogar, un lugar que fuera solo mío, empezó a tomar forma en mi mente. Ya no era un pensamiento aterrador, era una meta, un sueño, la semilla de un nuevo jardín por plantar. Las semanas se convirtieron en meses. Mientras yo me recuperaba en Querétaro, Sofía, Isabel y Javier libraban la batalla legal por mí. Las negociaciones con el abogado de Mateo fueron tensas. Al principio, él intentó seguir el guión de su libreta, ofreciendo una cantidad irrisoria, alegando que yo nunca había trabajado y que la tienda era exclusivamente suya. Fue entonces cuando Sofía jugó su carta más fuerte: las fotos de la libreta, especialmente la página con el plan B. La amenaza de exponer no solo la infidelidad y el abuso financiero, sino también la crueldad calculada de sus planes, cambió el tono de la negociación. El abogado de Mateo, al darse cuenta de que su cliente estaba en una posición indefendible y que un escándalo público sería devastador para su reputación en el pequeño pueblo, cambió de postura. Sofía me llamaba a cada paso, explicándome los términos legales en un lenguaje que yo pudiera entender.
Por primera vez en mi vida, participaba en las decisiones financieras de mi familia. Opinaba, preguntaba, cuestionaba. «Doña Dolores, están ofreciendo la casa y una pensión mensual», dijo Sofía en una llamada. «Es una buena oferta». Pensé un momento. La casa. Aquel lugar estaba lleno de fantasmas. Volver allí sería como volver a una prisión. «No», dije, sorprendiéndome a mí misma con mi firmeza. «No quiero la casa. Véndanla. Quiero la mitad del valor de la casa, la mitad del valor de la tienda y la mitad de todos los ahorros que logré rastrear. No quiero una pensión. No quiero seguir dependiendo de su dinero cada mes. Quiero lo que es mío por derecho, de una sola vez. Quiero un corte limpio». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, oí sonreír a Sofía. «Entendido, doña Dolores. Una guerrera. Me gusta eso. Lucharé por ello». Y luchó. Isabel y Javier también. Proporcionaron los documentos que había encontrado en el desván, los recibos de mi trabajo como costurera, testimonios de antiguos vecinos que me recordaban trabajando día y noche. Construyeron un caso que probaba, sin sombra de duda, que yo fui una socia activa en la construcción de todo lo que teníamos. Mientras tanto, yo también estaba descubriendo mi voz en otros aspectos. Empecé a asistir a un grupo de artesanía en el barrio de Isabel. Conocí a otras mujeres, escuché sus historias y, por primera vez, conté la mía, no como una víctima, sino como una superviviente. Nadie me juzgó. En cambio, encontré solidaridad, comprensión e incluso admiración. Empecé a tejer de nuevo, no solo en el pequeño telar que había montado en el apartamento de Isabel, sino también en telares más grandes, en el centro comunitario. Los colores y las texturas fluían a través de mis dedos. Creaba tapices vibrantes, llenos de vida. Una de las mujeres del grupo, dueña de una pequeña galería de arte local, vio mi trabajo y quedó encantada. «Dolores, esto es maravilloso. Tienes un talento increíble. ¿Has pensado alguna vez en vender tus piezas?» La idea me pareció absurda. ¿Vender mi arte? ¿Quién lo compraría? Pero ella insistió y me ofreció un pequeño espacio en su galería. Con el ánimo de Isabel, acepté. La semana siguiente, vendí mi primer tapiz, una pieza colorida que llamé Amanecer en Guanajuato. La sensación de recibir ese dinero, un dinero fruto de mi talento, de mi trabajo, de mi pasión, fue indescriptible. Era mucho más que el valor en sí. Era la validación. Era la prueba de que yo tenía valor, independientemente de Mateo, la mujer que tenía miedo de salir de casa, que no sabía usar un ordenador, que nunca había tomado una decisión financiera, estaba negociando los términos de su divorcio, haciendo nuevas amistades y vendiendo su propio arte. No solo me estaba divorciando de un hombre, me estaba divorciando de toda una vida de silencio y sumisión, y en su lugar, estaba descubriendo una voz que ni siquiera sabía que poseía. El día del acuerdo final llegó. Tuvo lugar en el despacho de Sofía, en León. Javier vino desde la Ciudad de México para acompañarme. Isabel, por conflicto de intereses, no podía estar presente como abogada, pero estaba allí en espíritu, llamando cada media hora. No necesitaría ver a Mateo, solo se reunirían los abogados, pero Sofía insistió en que yo estuviera en el edificio. «Quiero que sepa que usted está aquí, fuerte, presente, no escondiéndose». Me senté en una sala de espera, mientras Javier me sostenía la mano. No estaba nerviosa, estaba extrañamente tranquila. Había hecho mi duelo, había encontrado mi fuerza. Ahora era solo una formalidad, la firma en un trozo de papel. Después de casi 2 horas, Sofía entró en la sala. Su rostro era serio, pero había un brillo de victoria en sus ojos. «Lo conseguimos, todo lo que pedimos. La casa y la tienda serán tasadas y vendidas. Usted recibirá el 50% de todo. Las cuentas bancarias han sido congeladas y se dividirán por igual, sin pensión. Un corte limpio». Un suspiro de alivio recorrió mi cuerpo. Estaba hecho. Era libre. Sofía continuó. «Solo había una condición que él exigió, y pensé que usted debería decidir». «¿Qué condición?», pregunté aprensiva. «No quiere tener más contacto. Con nadie. Dijo que, en cuanto se transfiera el dinero, venderá su parte de la tienda y se mudará del pueblo. ¿Quiere desaparecer?». Lo pensé. Mateo, el pilar de la comunidad, el hombre de reputación intachable, eligiendo el exilio en lugar de enfrentar la vergüenza. Era una huida cobarde, pero, para mí, era un regalo. «Acepto», dije, sin dudar. «Es lo mejor para todos». En ese momento, el abogado de Mateo pasó por el pasillo. Nos vio, a Javier y a mí, y desvió la mirada.
apresurando el paso. Justo detrás de él venía Mateo. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Parecía un hombre roto. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un vacío. No dijo nada. Simplemente siguió caminando. Un extraño que pasaba a mi lado en un pasillo. En ese instante, me di cuenta de que el hombre al que temí, amé y odié, ya no existía. Lo que quedaba era solo un viejo triste y solitario, atormentado por sus propios fantasmas. Ya no sentía nada por él, ni rabia, ni pena, solo indiferencia. Y la indiferencia es la verdadera forma de superación. Mientras firmaba los papeles del divorcio, sentí como el peso de 45 años se desprendía de mis hombros. El último papel era la petición para volver a usar mi apellido de soltera. ¿Quiere firmar, doña Dolores?, preguntó Sofía amablemente. Miré el nombre en el papel. Dolores Ramírez, mi nombre. El nombre que llevé durante 27 años antes de convertirme en la señora Aguilar. Tomé el bolígrafo y firmé. Dolores Ramírez. No era un adiós a un nombre. Era un hola, un reencuentro conmigo misma. Con el dinero del acuerdo, tenía los medios para empezar de nuevo. Mi primera decisión fue dónde vivir. Querétaro era amable, pero era la ciudad de Isabel. La Ciudad de México era el mundo de Javier. Guanajuato estaba lleno de recuerdos de los que quería alejarme. Necesitaba mi propio lugar. Opté por San Miguel de Allende. Estaba lo suficientemente cerca para que mis hijos pudieran visitarme, pero era un mundo aparte. Una ciudad de artistas, de calles empedradas, de colores vibrantes y de una energía que parecía celebrar la vida. Era el lugar perfecto para un nuevo comienzo. Javier me ayudó a buscar una casa. No quería nada grande ni extravagante. Quería un nido, y lo encontramos. Una pequeña casa de una planta, con paredes blancas, un pequeño patio interior y un portón de madera pintado de un azul profundo y alegre. Tenía 2 habitaciones pequeñas, una para mí, una para visitas, una cocina que se abría al patio y un salón iluminado por una gran ventana. El patio era mi lugar favorito. Era pequeño, pero tenía espacio suficiente para un jardín, un pequeño limonero y mi telar. Podía imaginarme allí, pasando las tardes, con las manos en la tierra o en los hilos, bajo el sol de San Miguel. Comprar esa casa fue uno de los momentos más empoderadores de mi vida. Firmé los papeles, entregué el cheque. Era mía, no nuestra, mía. Por primera vez, era dueña de mi propio techo. La mudanza fue una alegría. Isabel y sus hijos vinieron a ayudar. Compramos muebles nuevos, elegidos por mí. Un sofá cómodo en un tono terracota. Una mesa de comedor redonda, para conversaciones. Una cama con un colchón firme, solo para mí. Decoré las paredes con mis tapices y con los dibujos de mis nietos. El pequeño esqueje de violeta que traje de Guanajuato fue la primera planta que puse en mi nuevo jardín. Los primeros días, el silencio de la casa era casi ensordecedor. Estaba acostumbrada al sonido de la respiración de otra persona en la habitación, al ruido de la televisión encendida en el salón, a los pasos pesados en el pasillo. Ahora, solo estaban mis sonidos. El sonido de la tetera silbando, el sonido de mis agujas de tejer chocando, el sonido de mi propia respiración. Al principio, la soledad amenazó con visitarme, pero la recibí no como una enemiga, sino como una vieja conocida que necesitaba ser comprendida. Aprendí a llenar el silencio con música, con el audio de un libro, con el zumbido de mi telar. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Descubrí pequeños placeres. Tomar mi desayuno en el patio, sintiendo el sol en el rostro, caminar sin prisa por las coloridas calles de San Miguel, sentarme en un café y leer un libro durante horas, sin nadie que me apurara, cocinar la comida que yo quería, a la hora que yo quería. Una noche, después de un largo día arreglando el jardín, me senté en mi sillón nuevo, con una taza de té. La casa estaba en orden, oliendo a pintura fresca y a tierra mojada. La brisa de la noche entraba por la ventana, meciendo suavemente las cortinas. En ese momento, una paz profunda me envolvió. Ya no era la esposa de Mateo, la madre de Isabel y Javier, la abuela de Mateo y Luna. Era Dolores, la mujer de la casa del portón azul. Y, por primera vez en más de 45 años, estaba verdaderamente en casa. La vida en San Miguel de Allende floreció de maneras que nunca podría haber imaginado. La ciudad, con su vibrante comunidad de artistas y expatriados, me acogió con los brazos abiertos. Empecé a frecuentar el mercado de artesanías local, inicialmente solo para observar, pero pronto, animada por nuevos amigos, monté mi propio pequeño puesto los sábados. Vendía mis tapices, chales de lana
y pequeños bordados. Mi trabajo, con sus colores fuertes y diseños inspirados en la naturaleza y en mis propias emociones, llamó la atención. La gente no compraba solo un objeto, compraba una historia. Y a mí, que pasé tantos años en silencio, me encantaba conversar, explicar el significado de cada pieza. Hice amistad con otras artesanas, mujeres como yo, de todas las edades y orígenes, cada una con su propio viaje de resiliencia y creatividad. Estaba Elena, una ceramista de Oaxaca cuya risa era contagiosa, y Clara, una pintora estadounidense jubilada que me enseñó a apreciar diferentes tipos de té y a no tener miedo de usar el color rojo. Formamos un pequeño grupo. Nos reuníamos una vez por semana, en casa de una de nosotras, para compartir un café, hablar sobre nuestros trabajos y, lo más importante, sobre la vida. Con ellas, podía hablar abiertamente de mi divorcio, de mis miedos y mis alegrías, y ellas me escuchaban, compartían sus propias historias de pérdidas y nuevos comienzos. Descubrí que la sororidad no era solo una palabra bonita, era una red de seguridad, una fuerza poderosa. Mi telar, instalado en el patio, se convirtió en el centro de mi universo creativo. Tejía todos los días, tejía la tristeza de mi pasado en tonos de gris y azul oscuro, tejía la rabia en hilos de rojo y naranja, y tejía mi nueva libertad y esperanza en amarillos, verdes y turquesas vibrantes. Mi trabajo se volvió más audaz, más expresivo. Un día, una pareja de turistas de California compró uno de mis tapices más grandes. Eran dueños de una galería en San Francisco y me invitaron a participar en una exposición colectiva sobre arte textil latinoamericano. Al principio, la idea me pareció aterradora, demasiado grandiosa, pero Elena y Clara me animaron. Te lo mereces, Dolores. Tu trabajo necesita ser visto. Con la ayuda de Javier, que organizó toda la logística de envío y la comunicación por correo electrónico, envié 3 de mis mejores piezas a los Estados Unidos. Meses después, recibí un paquete. Dentro, había un catálogo de la exposición, y allí estaba, en una página entera, la foto de uno de mis tapices, y debajo, la leyenda: Amanecer de Dolores, por Dolores Ramírez. Lloré al ver mi nombre impreso allí. Eran lágrimas de pura alegría y orgullo. La joven que soñaba con ser artista, la mujer cuyo talento fue sofocado y olvidado, finalmente estaba viendo su trabajo reconocido, a miles de kilómetros de distancia. La vida no era perfecta. Había días de soledad, momentos en que la sombra del pasado intentaba alcanzarme, pero ahora tenía herramientas para afrontarlo. Tenía a mis amigas, a mis hijos, a mis nietos. Tenía mi jardín que cuidar y mis hilos que tejer. Estaba construyendo una vida que no se definía por la ausencia de un hombre, sino por la presencia de pasión, amistad y propósito. Estaba tejiendo un nuevo tapiz, el de mi propia vida, y los colores eran más brillantes de lo que jamás había soñado. Aproximadamente un año después de mi mudanza a San Miguel, recibí una carta. El sobre no tenía remitente, solo el sello de correos de un pequeño pueblo en el estado de Jalisco. Mi primera reacción fue de aprensión, pero la caligrafía no era la de Mateo. Era una caligrafía femenina, redondeada y un poco incierta. Abrí la carta con curiosidad. La hoja de papel era simple, de cuaderno. El mensaje era corto. Estimada señora Dolores, usted no me conoce, pero mi nombre es Alejandra. Sé que no tengo derecho a escribirle, y si rompe esta carta, lo entenderé. Solo quería pedirle perdón. Fui una de las mujeres con las que su exmarido, Matías, como yo lo conocía, se comunicaba. Yo era joven, ingenua, y estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida. Él me prometió el mundo, me dijo que era viudo y solitario. Le creí, acepté su ayuda financiera, y por eso me avergüenzo profundamente. Recientemente, a través de un conocido en común, supe la verdad. Supe que estaba casado, supe del dolor que le causó, y supe que usted se levantó con una dignidad que me inspira. No puedo devolverle el dinero, pues lo usé para cuidar de mi madre enferma, que lamentablemente falleció, pero puedo ofrecerle mi más sincera disculpa. Fui tonta, pero nunca tuve la intención de destruir una familia. Él era un maestro de la mentira. Espero que haya encontrado la paz. Yo estoy intentando encontrar la mía. Con todo respeto, Alejandra. Leí la carta 2 veces. Mi primera reacción fue una oleada de rabia antigua. El nombre, Alejandra, era el mismo del plan B de Mateo, la mujer por la que estaba dispuesto a esperar a que yo muriera. Pero luego, al releer sus palabras, la rabia se disipó.
Lo que quedó fue una sensación de tristeza. Tristeza por ella, una joven que fue engañada y utilizada. Tristeza por la situación que la llevó a aceptar ayuda de un extraño en Internet. Vi en ella no a una rival, sino a otra víctima del egoísmo de Mateo. Él no solo había destruido mi vida, había manipulado y herido a otras personas en su camino. Me senté en mi escritorio y tomé una hoja de papel. Pensé en qué responder. Podría ignorarla. Podría escribir una carta llena de rabia y acusaciones. Pero, ¿qué cambiaría eso? La Dolores de un año atrás quizás lo habría hecho, pero la Dolores de hoy, la mujer de la casa del portón azul, eligió un camino diferente. Estimada Alejandra, recibí su carta. Agradezco su honestidad. El pasado fue doloroso para muchas personas. Yo he elegido no vivir más en él. Sí, he encontrado la paz. Y deseo, sinceramente, que usted también encuentre la suya. Dolores Ramírez. Doblé la carta, la metí en un sobre y la envié. Al depositarla en el buzón, sentí que estaba cerrando el último capítulo de ese libro. Perdonar no significaba olvidar o aprobar lo que se hizo. Significaba liberarme del peso del rencor. Alejandra ya no era un nombre en una libreta. Era una persona, buscando su propia paz. Y al extenderle esa pequeña gracia, estaba en realidad reforzando la mía. 2 años después de mi partida, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Decidí hacer una breve visita a Guanajuato, no para revivir el pasado, sino para enfrentarlo de cara, en mis propios términos. Quería visitar la tumba de mis padres. Quería volver a ver a doña Elvira, la vecina que me tendió la mano cuando más lo necesité. Y, de alguna manera, necesitaba ver el pueblo no como el escenario de mi dolor, sino simplemente como el lugar donde crecí. Llegué en una mañana soleada. El pueblo parecía el mismo, pero yo era diferente. Caminé por las calles que antes recorría con la cabeza gacha, y ahora lo hacía con la espalda recta, observando la arquitectura, los colores, los sonidos. Era como visitar un lugar por primera vez. Mi primera parada fue el cementerio. Llevé flores a mis padres y pasé un tiempo en silencio, sintiendo una conexión pacífica con mis raíces. Les conté, en pensamiento, sobre mi nueva vida, sobre mis tapices, sobre la casa del portón azul. Sentí que estarían orgullosos. Después, fui a mi antigua calle. La casa donde viví estaba diferente. La habían pintado de un amarillo pálido y tenía nuevos inquilinos, una familia joven con niños pequeños. Miré la casa, no con nostalgia, sino con la distancia de una espectadora. Era solo un edificio, un conjunto de ladrillos y cemento. El poder que tenía sobre mí había desaparecido. Llamé a la puerta de al lado. Doña Elvira abrió y sus ojos se abrieron de par en par. «Dolores, mija, no puedo creerlo». Me abrazó con la fuerza de una leona. Pasamos la tarde entera conversando en su cocina, que olía a canela y café. Me contó las novedades del vecindario. Y me contó sobre Mateo. Se fue, ¿sabes?, dijo, bajando la voz. En cuanto se vendió la casa, nadie sabe a dónde. Simplemente desapareció. Algunos dicen que a la costa, otros que al norte. Se convirtió en un fantasma. La gente todavía cuchichea, pero nadie lo echa de menos. Se convirtió en una historia triste que la gente cuenta para asustar a los maridos infieles. Escuché la historia sin sentir nada. Era como oír hablar de un personaje de un libro que había leído hacía mucho tiempo. Antes de irme, le di a doña Elvira un regalo. Era un chal de lana que yo misma había tejido. En tonos de azul y verde, los colores del cielo y la esperanza. Lloró al recibirlo. «No sabes lo que hiciste por mí, Elvira». «Aquel té de manzanilla me salvó la vida», le dije. «Tonterías, mija», respondió, secándose las lágrimas. «Yo solo puse el agua a hervir. Fuiste tú quien encontró la fuerza para beberse el té». Al dejar Guanajuato al final del día, sentí una profunda sensación de cierre. Ya no huía de mi pasado. Lo había visitado, había hecho las paces con él, y lo había dejado exactamente donde pertenecía, atrás. Ya no era la Dolores de Guanajuato, era la Dolores de San Miguel, y estaba volviendo a casa. Mi 75 cumpleaños fue un hito. No quería una gran fiesta, solo quería estar rodeada de las personas que amaba, en el lugar que amaba, mi casa. Isabel, Ricardo y los niños vinieron de Querétaro. Javier vino de la Ciudad de México. Mis amigas Elena y Clara llegaron con un pastel y un ramo de girasoles. Doña Elvira, a quien convencí de tomar un autobús por primera vez en 20 años, también estaba allí, radiante con su chal nuevo. La casa del portón azul estaba llena de risas, música
y el delicioso olor de la comida que Isabel y yo preparamos juntas. Mis nietos corrían por el patio, jugando entre mis plantas. Mis amigos y mi familia conversaban, mezclando español e inglés, compartiendo historias. Me senté en una silla en mi patio, con una copa de vino en la mano, y observé la escena. Cada rostro allí representaba un trozo de mi nueva vida. Mis hijos, que aprendieron a ver a su madre no como una figura frágil, sino como una mujer fuerte e independiente. Mis nietos, que me conocían como la abuela artista. Mis amigas, que me mostraron el poder de la solidaridad femenina. Más tarde, cuando cantaron Las Mañanitas, trajeron el pastel con las velas. Al mirar las pequeñas llamas danzantes, hice un balance silencioso. A los 72 años, mi vida se había desmoronado. A los 75, estaba más completa y colorida que nunca. Había perdido un marido, pero me había ganado a mí misma. Había perdido una casa, pero había construido un hogar. Javier levantó un brindis. Por mi madre, la mujer más fuerte que conozco, que nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para encontrar tu pasión y para luchar por tu propia felicidad. Feliz cumpleaños, mamá. Te queremos. Todos aplaudieron, y mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Aquella noche, después de que todos se fueran y la casa quedara en silencio de nuevo, no me sentí sola, me sentí plena. Fui a mi telar y pasé los dedos por los hilos. Tomé un hilo de oro, un hilo brillante y fuerte, y comencé a tejerlo en el centro de mi tapiz actual. Era el hilo de la gratitud, el hilo que representaba ese día, ese momento, la prueba de que, incluso de las cenizas de una vida, algo hermoso y resiliente puede nacer. La mujer a la que Mateo llamó monótona y sin afecto estaba allí, rodeada de amor, viviendo una vida llena de color y propósito. Y esa era la mejor respuesta que podría dar. La vida continuó a su ritmo sereno y productivo. Mi pequeño puesto en el mercado de artesanías se convirtió en un punto de encuentro. La gente no venía solo a comprar, sino a conversar, a pedir consejo, a compartir un momento de tranquilidad. Sin darme cuenta, me convertí en una especie de matriarca de aquella pequeña comunidad de artistas. Un día, una joven se acercó a mi puesto. Debía de tener unos 30 y pocos años, con ojos expresivos y una sonrisa tímida. Se quedó mirando mis tapices durante un largo rato, especialmente uno que representaba un fénix renaciendo de las cenizas. «Es precioso», dijo en voz baja. «Cuenta una historia de un nuevo comienzo, ¿verdad?» «Sí», respondí, sonriendo. «Cuenta mi historia». Conversamos un rato. Me contó que estaba pasando por un divorcio difícil, que se sentía perdida, sin suelo bajo los pies. Sus palabras resonaron con las mías de años atrás. «Me siento tan mayor para empezar de nuevo», confesó. Le tomé la mano. Yo tenía 72 años cuando empecé de nuevo. La edad es solo un número. La fuerza para volver a empezar está dentro de ti, esperando a que la encuentres. Le conté un poco de mi viaje, sobre el dolor, el descubrimiento y la liberación. Vi nacer la esperanza en sus ojos. No compró el tapiz ese día, pero volvió la semana siguiente, y la otra. Se convirtió en una amiga. Empezó a tomar clases de cerámica con Elena. Estaba dando sus propios primeros pasos. En ese momento, entendí que mi historia no era solo mía. Se había convertido en una fuente de inspiración para otras mujeres. El círculo se estaba completando. El dolor que sufrí, la fuerza que encontré, ahora podían servir de luz para alguien que estaba en la oscuridad donde yo ya estuve. Eso le dio un nuevo significado a todo. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de desesperación, nada fue en vano. Todo se transformó en sabiduría, en empatía, en un legado de resiliencia. Mis hijos también completaron sus propios círculos. Isabel, inspirada por mi historia, comenzó a ofrecer asesoría jurídica gratuita a mujeres en situación de abuso financiero. Javier, que antes estaba tan centrado en su carrera, aprendió a valorar más las relaciones humanas, a estar más presente para su familia y para mí. La crisis que casi destruyó a nuestra familia acabó, paradójicamente, uniéndonos y haciéndonos mejores personas. No volví a saber nada de Mateo. Se convirtió en una nota a pie de página en mi larga y rica vida. A veces, me pregunto si encontró lo que buscaba, si la felicidad que buscó en pantallas de ordenador se materializó en algo real. Pero el pensamiento es fugaz. Su viaje ya no me pertenece. Mi viaje está aquí, bajo el sol de San Miguel, con las manos sucias de la tierra de mi jardín, con los dedos entrelazados en los hilos de colores de mi telar.
Un viaje que demuestra que el final de una historia es, a menudo, solo el comienzo de la mejor parte. Hoy tengo 78 años. Mis mañanas empiezan de la misma manera. Me despierto con los primeros rayos de sol, ya no con el sonido irritante de un teclado. Hago mi café, fuerte y sin azúcar, como a mí me gusta, y lo llevo al patio. Me siento en mi silla de mimbre, la misma donde he observado tantas transformaciones. El limonero que planté está cargado de frutos. Mis violetas florecen en un tono de morado profundo. El aire huele a jazmín y a tierra mojada. Bebo mi café despacio, observando cómo cambian los colores del cielo. No hay prisa. No hay expectativas que cumplir, excepto las mías. Después del café, cuido mi jardín. Hablo con mis plantas. Quito las hojas secas. Siento la vida pulsando bajo mis dedos. Entonces, me siento en mi telar. Cada día, tejo un poco del tapiz de mi vida. Algunos días, los hilos son tranquilos y serenos, en tonos de azul y blanco. Otros, son vibrantes y llenos de energía, en rojos y amarillos. El tapiz siempre está cambiando, siempre creciendo, igual que yo. No sé cuántos años me quedan, cuántas mañanas más podré disfrutar en este patio, pero he aprendido a no preocuparme por eso. Lo importante no es la longitud de la vida, sino su profundidad. Y mi vida, hoy, es profunda. Es rica en colores, texturas y lazos. A veces pienso en aquella noche, en aquella pantalla de ordenador iluminada, aquel momento que pareció el fin del mundo, y sonrío. Aquel no fue el fin, fue el principio. Aquel brillo azulado y frío fue la chispa que encendió el fuego que existe dentro de mí. La vida tiene formas extrañas de rompernos para reconstruirnos más fuertes. El suelo que desapareció bajo mis pies aquella madrugada me obligó a aprender a volar. Y la vista desde aquí arriba, la vista es maravillosa. Soy Dolores Ramírez, y esta es mi paz.